Bueno, ¿cómo vienen? ¿Alguna consulta hasta acá? ¿Vienen bien? ¿Están entendiendo? ¿Es re fácil? ¿Difícil? ¿Se me fueron todos? No, aquí estamos, nada más que ando Ah, están haciendo ahí. lonches. No, No, está bien. Yo tuve sí, mucho tiempo cortado el internet. Hola. Ay, qué lástima. Em, Igual la clase después va a estar grabada completa, ¿no es cierto? Sí, siempre Abraham la sube, así que la vas a poder mirar después. Bueno, me da mucha pena, pero bueno, escuché muy poco. Bueno, Está, qué lástima. sí, sí. Bueno, qué lástima, pero igual ahora creo que igual vas a poder engancharte porque si bien una cosa tiene que ver con la otra, nos adentramos en otro temita, así que ahora capaz que le agarres igual el hilo y después volvés a mirar después. Doble trabajo, pero bueno. ¿Las demás vienen bien? Las demás. Bueno, bueno, seguimos ahí un poquito más entonces con esta unidad. Em, bueno, nos habíamos quedado en por aquí. Ahora vamos a ver algunos criterios en general que nos van a servir para poder escuchar a nuestro aconsejado, para poder eh, adentrarnos un poquito en este trabajo. Sobre todo, como dice ahí, para la comprensión del otro. No tiene que ver directamente con lo que vayamos a ir a hacer en el proceso o buscar resolver ciertos problemas o ayudarlo a resolver ciertos problemas, sino cosas generales para que podamos tener una mirada más clara y que nos pueda servir en, en función de la escucha y de lo que vamos a ver en el otro. Primero, un principio general es que si bien hay cosas que uno dice, bueno, esto acá es obvio, vamos a pensarlas un poquito más, porque a veces nos salen algunas cosas sin querer, porque es propio de nuestra condición humana. Y bueno, primero principal es no intentar no ocupar el centro de la atención. Y si bien uno dice, bueno, es obvio que la persona es a quien voy a ir a escuchar, eh, es la persona la que me va a venir a contar el problema, va a ser el centro de atención. A veces nosotros sin querer estamos como muy apurados, como les decía hoy, en darle devoluciones y la persona a veces también está muy ansiosa con que nosotros le digamos algo. Eh, pero nosotros tenemos que saber es que nosotros tenemos que dirigir nuestro diálogo, dirigir la conversación en función de las cuestiones del otro, sus emociones, sus sentimientos, sus ideas, sus conflictos, sus preocupaciones, sus ansiedades, sus fallas, no porque vamos a darle entidad a cada una de estas, sino porque sin decirle es lo que nosotros tenemos que prestar atención, justamente porque es la persona la que nos tiene que importar en primera instancia. Y a veces nosotros eh, queremos como, sin querer queriendo, queremos imponer nuestras ideas. Eh, Queremos que la persona tome buenas decisiones y quizás con las mejores intenciones hacemos las cosas mal, porque le queremos decir cómo actuar, le queremos buscar la solución rápida de qué debería hacer en ese momento, o incluso a veces nos pasamos toda la hora hablando nosotros, o sin querer queriendo también, contando nuestros problemas y no escuchamos al otro. Entonces, la persona tiene que ser el centro de atención. Nosotros lo que tenemos que hacer es clarificar lo que al otro le está pasando y asesorar, pero no imponer nuestra creencia o nuestra escala de valores en lo que debería ser el otro. Si es alguien conocido, si es alguien que más o menos uno sabe cómo se maneja, posiblemente, y si es de la iglesia, va a estar posiblemente en la misma escala de valores que las nuestras, por lo menos en la mayoría, pero no necesariamente. Entonces ahí tenemos que tratar de evitar nuestro
eh, papel de consejeros directos. ¿Por qué digo esto? Porque uno dice la consejería cristiana, obviamente que como la palabra lo dice, perdón, está manifestando un consejo. Entonces nosotros erróneamente creemos que todo lo que vamos a ir a hacer con la persona es aconsejar. Y en realidad la consejería va más allá del simple hecho de decirle qué podría hacer. Yo me animo a decirles que incluso lo que menos tenemos que hacer nosotros es decirle qué hacer. Tenemos que ayudarle a que la persona pueda encontrar qué hacer por sus propios medios, porque lo que la persona va a encontrar qué hacer no siempre va a ser lo mismo, la misma solución directa que nosotros haríamos. No siempre una, una solución es única para todo. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que tratar de tener cuidado con lo que aconsejamos. Sí es cierto que la consejería lleva a eso, o sea, la persona va a buscar que nosotros le digamos algo. Quiero que me digas qué hacer acá. Bueno, hay veces que podemos ser un poco más directivos, dependiendo de la situación, la crisis que está atravesando la persona. Acuérdense de que si tiene o no la capacidad ya de usar la lógica o no. Y entonces hay momentos en los que sí vamos a aconsejar, pero tenemos que intentar que sea lo que menos hagamos, decirle qué hacer. Segundo, usar la discreción. Ya hablamos un poquito de la discreción en cuanto a nuestras charlas acá, pero la discreción es algo clave, 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 porque hay mucha gente que no se anima a volver a confiar en alguien, sobre todo de la iglesia, porque hay muchas personas que están defraudadas con gente de la iglesia, porque resulta que alguien más sabía lo que le contó a una sola persona. Y todos nosotros, todos nosotros tenemos a alguien de confianza, pero generalmente esa persona de confianza tiene a alguien de confianza y es ahí donde se hace la bola del chisme. Entonces hay que saber usar la discreción. Si queremos contar un caso, contemos sin nombre, inventemos la dirección, eh, pero evitemos hablar de esa persona. A veces, en el mejor de los casos, uno cuenta para que otra persona le ayude. Bueno, ojo con eso también, porque no siempre la persona a la que le vayamos a contar tiene el mismo criterio de discreción. Y así como digo, así como se hace esa bola y la persona no confía en nadie. Hay mucha gente que vive con la angustia de un pecado, de algo malo que hizo y no encuentra a alguien de confianza para confesarlo. Y la Biblia dice que nuestros pecados son perdonados cuando los confesamos. Y también somos nosotros partícipes en darle la confianza a alguien para que pueda tener esa liberación. Entonces, no es solo nuestro, sino que es también para los otros. Eh, en psicología se le dice secreto profesional. Nosotros podemos decirle acá secreto de confesión, pero hay que guardar secretos. Tenemos que saber guardar secretos. Em, Tercero, adoptar una actitud de comprensión. Adoptar una actitud de comprensión no tiene que ver solo con no juzgar, sino que eh, todo nuestro cuerpo y eh, toda nuestra forma, digamos, de lo que hagamos, tiene que estar en sintonía con esa comprensión. Uno tiene que intentar identificarse con esa persona en lo máximo posible. Pero acuérdense de que siempre tenemos que trabajar esto de ser un poco objetivos. Imaginarnos, si se quiere, como una pequeña barrera que nos haga eh, no copiar la emoción del otro, porque si no, no lo vamos a poder ayudar, como ya hablamos algunas veces. Si voy a identificarme al 100% con la emoción, no lo voy a poder ayudar porque no voy a estar siendo objetiva. Entonces tenemos que tratar de compadecernos de la persona, pero estar serenos para poder transmitir nosotros la serenidad a la persona. Uno piensa a veces que
estar en la misma sintonía del otro y dolerse de la misma forma del otro va a hacer que el otro se sienta más comprendido y que se abra más a contarnos. Y en realidad no, o sea, nosotros tenemos que tratar de que la persona pueda lograr tener la serenidad, o por lo menos contagiarle un poquito de la serenidad, de tranquilidad que nosotros estamos teniendo. No siempre se va a dar, hay casos que nos conmueven más que otros y está bien porque es parte del ser humano, solo que es un ejercicio a intentar hacer, ¿no? Eh, Hay muchas personas que son, sin querer queriendo, manipuladoras en el discurso y que tienden a atraparnos con su forma de decir o de sentir. Entonces nosotros con eso perdemos la claridad de poder ver las cosas desde el otro lado. Estamos viendo cómo la persona. Hay consejeros que no son neutros y que se dejan convencer por la persona. Hay personas, acuerden, hay de todo en este mundo. Hay personas que son muy manipuladoras que buscan aliados. Entonces, ojo con esto también, nosotros tenemos que ser totalmente neutros. Por más de que sea nuestro aconsejado y que le vamos a tener un cuidado especial porque es esa persona la que viene a hablar con nosotros, no por eso le vamos a dar el ok a todo lo que nos diga. Por eso hay que tener a veces una mirada muy selectiva con las cosas que nos va diciendo. Pero no tenemos, con la actitud de comprensión es que cuando hable no lo interrumpamos, a menos que sea con una interpretación directa, como para que escuche cómo se está sintiendo, para que preste atención a algo específico que dijo, pero si no, no tenemos que interrumpirlo, eh, ni hablar de un juicio moral o una acusación. Tenemos que escuchar con tacto. La persona ya se siente juzgada por sí misma, ya se siente juzgada por los demás, o sea, ya sabe que está en pecado, entonces volver a decirle eso no va a hacer que las cosas mejoren. Entonces, eh, si la persona no está logrando reconocer culpas o no está logrando reconocer que está en pecado, sí tenemos nosotros, en cierta forma, la autoridad, derecho y obligación de poder transmitirle eso, pero no con el papel de jueces. Y si la persona ya está reconociendo lo que le pase, que nosotros le volvamos a decir las cosas, no tiene sentido. O sea, solamente lo que hacemos es revictimizarlo, o sea, volver a hacer que vuelva a sentirse mal o se sienta más mal. Eh, si nosotros le vamos a sermonear, digamos, no le estamos diciendo nada nuevo o nada que no sienta ya desde otro lugar. Nosotros estamos para otra cosa, no para atormentar, sino buscar que la persona pueda sentir el amor de Dios, que pueda sentir alivio con la escucha que tengamos nosotros. Y todo nuestro cuerpo tiene que estar preparado incluso para la comprensión. Eh, no es lo mismo, por ejemplo, cuando uno escucha, eh, vieron, cuando hay interés, uno en el cuerpo lo manifiesta. No es lo mismo estar escuchando con los brazos cruzados así, sí, contame, como una actitud un poco de soberbia y desinterés. Los brazos cruzados es como un cierre a poder hablar libremente. Esconder las manos debajo de la mesa tampoco está recomendado, sino tener como una actitud de que me importa. El cuerpo habla mucho de la comprensión, de cómo me interesan o no las cosas. Entonces, una actitud una postura hacia adelante también hace que la persona pueda sentir interés. El movimiento con la cabeza cuando el otro habla, cuando seguimos. Realmente el torcer un poquito la cabeza para un lado o para el otro hace una actitud de comprensión, de empatía. Y algo que tiene que ver con esto es ejercer esa capacidad de escuchar. Una parte es escuchar con el cuerpo, como les decía recién, en esa actitud de comprensión. Pero sabemos bien que a la mayoría de nosotros nos encanta hablar y no tanto escuchar. A la mayoría de las veces
La mayoría de las veces la gente habla como de manera como atropellada o solo habla, habla, habla y no se escucha y no escucha al otro. Entonces, tenemos que tener un espacio para escuchar, un tiempo. Eh, y es interesante que uno no haga las cosas en esa capacidad de escuchar a las apuradas. Eh, Vamos a hablar después en el capítulo que sí, en el que sigue, perdón, el tema del proceso de la consejería tiene que ver con eh, prepararnos, preparar un espacio, un ambiente, a veces se da, a veces no, pero todo tiene que ver con la escucha. El programar citas, entonces es muy importante no recibir a alguien si uno está apurado, si ese día está muy cansado, si uno no tiene la predisposición física, emocional, hay que cancelar las citas, no solo por cumplir hay que estar, porque a veces en ese estar porque ya quedé, porque tengo que cumplir, las cosas no salen bien, porque a veces venimos con algunas cosas nosotros o puede que ese día tuvimos un montón de cosas y estamos cansados. Si ustedes se van a dedicar a ser consejeros, ver qué cierto número de personas ponen y cuántos no, todo eso tiene que ver porque hace a que uno escuche mejor o no. Uno está predispuesto o no. Si uno está, por ejemplo, escuchando, pero todo el tiempo le está llegando mensaje en el celular, está contestando, aparte de que es una falta de respeto, no ejercemos la capacidad de escucha y la persona no se va a sentir comprendida en lo más mínimo. Otra cosa en eso de la capacidad de escucha que es muy importante es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado con las primeras cosas que nos dice la persona. Acuérdense de los mecanismos de defensa. Y a veces también es consciente, porque la persona nos va a probar también. No siempre se anima a decir lo más grave enseguida, porque va a tener cierto cuidado para saber si nosotros los vamos a juzgar o no. Eh, entonces, con eso tenemos que nosotros no quedarnos con la primera impresión de lo que nos dicen. Dicen que nunca hay una segunda primera impresión de alguien, eso es así. Sin embargo, no nos quedemos con lo primero que nos dice, con el primer discurso, porque a veces puede que si se siente comprendido, si siente que no lo vamos a juzgar, que puede contarnos más cosas, entonces la persona sigue adelante con la comunicación y después nos cuenta algo eh, más profundo. Entonces, van probando si se sienten comprendidos o no. Si se sienten como un poquito seguros, después uno puede adentrar un poquito más. Entonces, esa capacidad de escucha es no quedarse con lo primero que afirma. Ahora, otra cosa que ya les vengo diciendo hace rato y que es importante es no quedarse con lo que la persona dice, sino en cómo lo dice, tanto en el tono de voz, en el tiempo que utiliza para decir las cosas, en si la persona se quiebra o no cuando habla, si llora, cómo es el cuerpo en el momento en el que está diciendo las cosas, si su tono de voz, por ejemplo, puede presentar ansiedad, si para decir ciertas cosas lo dice en un tono mucho más bajo o no, eh, cómo se ponen sus músculos alrededor de la boca. Eh, Todas estas cosas se expresan mucho más. Hay un porcentaje mucho más alto. O sea, el 70% del lenguaje eh, que nos dice la verdad es el gestual, perdón. Y solo el 30% es el verbal. O sea que lo que uno dice no es lo que más vale, sino en cómo lo está diciendo. Entonces hay que prestar mucha atención a esto. Eh, pero bueno, uno no tiene que adoptar la actitud de sermón, acuérdense, en esa capacidad de escucha. Y por último, tenemos que de a poco ir desarrollando ese arte, el aprendizaje de cómo se hacen las preguntas. Algunos autores lo llaman una atención direccional, es decir, que uno presta atención, escucha
pero va dirigiendo. Hay diferentes formas, ya vamos a ver después, cómo es el método en la consejería. Hay diferentes métodos, algunos son directivos, otros no directivos, que algunos tienen que ver con que uno va guiando a dónde quiere llevar eh, la, el proceso de la consejería, y otro es un poco más libre, que va dejando que las cosas fluyan, pero igual con cierta dirección. Nunca es muy así nomás a ver qué pasa. Eso no debería ser. El psicoanálisis sí propone que es a la asociación libre, lo que va pasando en cada sesión. Y hay otras que son un poco más directivas, que tienen un enfoque específico. Dicen eh, que lo que el bisturí al cirujano es la pregunta al asesor espiritual. O sea que, y no menos peligrosa, dicen. Entonces uno tiene que saber qué preguntar, qué no preguntar y cómo preguntar lo que se va a preguntar. Las preguntas tienen que ser específicas, no muy generales y muy rebuscadas. Cuando realmente la persona llega a un grado de confianza con nosotros, nosotros podemos hacer preguntas incluso muy duras, pero que sean específicas. Y la pregunta puede incomodar, pero no resulta molesta para la persona cuando hay un grado de confianza, porque la persona va a saber que va en función de ayudarlo, no de juzgarlo. Entonces la pregunta tiene que ser dinámica, ¿no? Que tiene que ver con esto eh, de explorar las emociones, los sentimientos. Hay algunas que son más generales, que tienen que ver, bueno, te tomo los datos personales, por ejemplo, y otras que son esto, más dinámicas. Lo dinámico tiene que ver en ese sentido con lo inconsciente, con las cosas que mueven a la persona, en lo relativo a la vida emocional, a la vida espiritual. Entonces, eh, dice, la pregunta debe usarse con el mismo cuidado con el que el cirujano usa el bisturí. Con mucho cuidado, pero que entre bien profundo. La verdad es que es interesante esto de las preguntas. A veces uno puede tener preguntas guía y otras veces pueden ir surgiendo en el momento, ¿no? Pero eso se va desarrollando a medida que uno va practicando. ¿Cómo vienen hasta acá? ¿Bien? ¿No? Bien, bien. Bueno, vamos a ir a esta partecita que es la última de este capítulo. No, no vamos a dar todo, pero sí vamos a entrar en esta partecita. Este capítulo vieron que es corto, pero esta unidad, perdón, es corta, pero a la vez tiene como mucho para profundizar. Bueno, antes de adentrarnos en lo que es la teoría específicamente que les quiero dar, les pregunto, ¿ustedes en el conocimiento que tengan dentro de la iglesia, qué ven? ¿Cuáles son los problemas que ustedes más perciben en general dentro de la iglesia? ¿Qué hay? Si vieron que hay algún cambio en, por ahí algunas que son un poquito más grandes, si hay problemas que se dan que antes no se daban, si hay cosas que se repiten en el tiempo, si hay cosas que se daban antes y ahora no, ¿qué ven? ¿Qué me pueden decir? Así nos nutrimos entre todos. Con respecto a o sea, a las personas o con la pregunta no sé si es general o cómo. Por ejemplo, si ustedes ven que ahora hay más casos de suicidio, por ejemplo, o intentos de suicidio, o casos de depresión, o trastornos alimentarios, o antes pasaba esto y ahora no, no sé, ¿qué pueden percibir ustedes dentro de las iglesias? Y está bueno también en verlo en contextos distintos, porque no necesariamente tiene que ser igual México, Colombia, Argentina, eh, o sí. ¿Qué ven ustedes? Pues ahora ha aumentado, digamos, como más en los jóvenes. En los jóvenes es como el tema de la depresión, de la irritabilidad. Ujú. Eh,
que no les gusta nada o que si se les llama la atención, pues tienen actitudes como de rechazo. Entonces, veo yo eso, ¿no? Digamos, antes era, bueno, digamos, cuando estaba yo de joven, pues éramos como más, más activos, estábamos más como en pro estábamos en ese momento edificando el templo, entonces todo nos parecía bonito ir a ayudar, ir a apoyar, a sacar tierra, a llevar piedras, todo era Ah, como diferente, ¿cierto? Pero ahora yo veo esto, como que los muchachos son un poco más indiferentes. mira vos, interesante. En cuanto a los jóvenes, vos ves como que se marca un poco más eso. Sí, pues eso he notado, no, no en todos, hay algunos, pero Ujú. sí he notado muy como O más desgano. superficialmente, ¿sí? No porque no he entrado pues a revisar ni nada los problemas, nada, sino que uno ve como superficialmente cuando uno los ve a los chicos, pero no, no más. Yo no Mm, estoy dentro pues del grupo de jóvenes, pero pues claro, es lo que vos percibís. Ujú. Y de gente adulta con la que vos trates, más, no necesariamente pensemos en la iglesia, porque podemos pensar un poco a nivel de la sociedad. Vieron que la vez pasada hablamos un poquito de esto de que cosas se ven más después de la pandemia, como que se acrecentaron algunos problemas. Vos, por ejemplo, Sí, vos sí, ves algo. mucho, muchísimo. Por ejemplo, antes las personas jóvenes entre los 25 y 37 años, digamos, que es un rango cuando ya uno está como un poquito más formado, Ajá, era como más estable o se sentía uno como más estable en tanto en lo emocional, en los trabajos, pues obviamente cuando pasan cosas fortuitas o algo así, pues se desestabiliza uno. Pero ajá. ahora se ve como no sé, acá lo llaman el síndrome de la depresión y Ujú. hay mucho más suicidios en ese rango de edades que antes no era. Antes, ¿Qué edad dijiste? ¿25? ¿Cuánto? exacto, entre los 25 y Mira 37, vos. 36. Aunque se sigue viendo de los jóvenes que son de 18, 13, 15 años, todavía los hay y pues los hay mucho, pero se incrementó en la parte de edades de los 20 a los 35, 36 años, que no se veía antes tanto. Entonces, después de la pandemia se incrementó demasiado el estado de depresión y hasta en los actores de televisión, que muchas Sí. veces ellos dan testimonio y cuentan que les llega unos estados de tristeza que no saben por qué y que han tenido que ser tratados con medicamentos y pues me imagino que van al psiquiatra o algo así. Entonces uno ve como, o no sé si ahora está más expuesto a que todo el mundo lo conozca y antes no se percibía eso porque no se comentaba y no se decía. Pero pues no sé, pero ahora sí se percibe en la sociedad toda esa parte. Interesante eso que planteaste. Creo que hay un poco de todo, ¿no? Que hay muchas cosas que ahora se evidencian, se ponen de manifiesto, entonces al hecho de que hable uno también anima a que otro pueda hablar y bueno, y a veces sirve como ese método catártico como para poder buscar una solución o que alguien, o que por lo menos se visibilice lo que está pasando. Pero también o sea, es cierto que siempre hubo, pero igual yo creo que hay un incremento, más allá de que antes no se hablaba tanto. Hoy igual hay un montón de gente que no lo habla, así Mm. que hay un incremento de los que hablan y de los que no hablan. Se ve que hay más casos. Porque les Gracias. da pena, les da muchas veces pena o vergüenza como Sí, comentar me estoy sintiendo de esta manera, sí, porque temen a que uno los tilde que está loco o que simplemente son, acá le llaman gadejo, que es como molestar, o sea, que tiene ganas de molestar, pero que en realidad no es nada grave, pero pues siempre hay programas de televisión que lo están comentando y diciendo, no, esto es un problema de salud mental, hay que revisarlo, hay que ponerle cuidado. Entonces, como que, digamos, sí se está haciendo
como esas Las campañas campañas. para eso. Ujú. Está bueno porque en realidad muchas personas se sienten así porque tienen el estigma social, porque realmente no se da la entidad al 100% al trastorno psicológico como realmente es. Sí, Esmeralda, desde hoy estás. Ay, decime, decinos. Pues algo que yo percibo más en estos tiempos que en los anteriores es que antes estábamos muy reprimidos en cuanto a este tipo de situaciones que vivimos. Yo Ujú. creo que la depresión, la ansiedad y todos estos males que ahora son más visibles han estado en todos los tiempos, pero Sí, no teníamos los permisos de estar deprimidos, de estar sí, ansiosos, porque quizá nuestra educación, nuestra manera de vivir nos reprimía a que esos sentimientos o estos trastornos, estas situaciones que vivimos se pudieran expresar. Porque desde que tengo uso de razón, pues en mis tiempos hubo suicidios ajá, y no sabíamos por qué se suicidó la persona, ¿no? Ahora conociendo un poquito más de lo que es la ansiedad y la depresión, entiendo un poquito más que pues la mente humana entran situaciones que a veces la persona no sabe controlar y que esos miedos, esa ansiedad degenera en, pues mejor me quito la vida, ¿no? Pero yo recuerdo que pues desde que soy niña, pues que al varón no se le deja llorar, ¿no? Porque es varón. Las niñas, no debes de ser tan chillona, no puedes, expresar tus sentimientos, tienes que contenerlos. La que es chillona, no, pues ya es la débil, la vulnerable. Entonces, yo creo que nuestras abuelas, nuestras madres, fueron mujeres con depresión y ansiedad, pero sí, lo desviaron a tener un montón de hijos, a tener un montón de quehacer, a tener sobrecargas de cosas que a lo mejor ya no les competía llevar, pero fueron mujeres sí. ansiosas y deprimidas. Sí, la Pero otra vez nosotros, hablaba con, sí, perdón, una mujer le pregunté, ¿y vos querías tener hijos? Y no sé, me dice, no se preguntaba eso, solo los tenía y listo. Era como que no había un lugar para cuestionar cómo. Hoy capaz hay exceso de lugar a veces que nos cuestionamos cómo nos sentimos y también eso hace que sea una generación mucho más frágil, la famosa generación de cristal de los adolescentes, jóvenes, de que todo, en todo se es vulnerable, ¿no? Niños también, y yo creo que es pero eso, la libertad ahora de expresión que se nos permite tener, ¿no? Porque ahora mm, nuestros hijos pueden externar que si están enojados, que si están tristes y manifestarlo. Y el niño, bueno, en mis tiempos, a lo mejor mis primeras hijas, yo no les permití esa libertad en sus sentimientos, pero ya al último sí. E incluso, pues luego me decían, ay, es que es muy chillón, es manipulador, es el consentido, pero porque yo fui entendiendo muchas cosas que en mi tiempo fueron represión claro, y que yo en automático hice con mis hijas, claro, pero sí, ahora a los les permite hacer todo este tipo de cosas y ahora pues se les llama generación de cristal. Pero yo creo que todos fuimos en algún momento una generación de cristal, pero puede fuimos ser. ¿Y vos no reprimidos. crees que igual hay más casos ahora por ejemplo, más casos de depresión? Yo creo que porque ahora como practica como tal, como Puede ser. una situación también de salud, pues ahora es más visible, como ahora la Se diabetes, ¿no? visibiliza. Sí, porque yo recuerdo que pues también en mis tiempos había niños sumamente obesos y que posiblemente fueron diabéticos, ¿no? Claro, Pero pero no que había no se la sabía. diabetes diagnosticada exactamente, pues entonces no se podía decir que eran diabéticos. Ahora sí, ya hay niños con depresión, ahora ya hay jóvenes con depresión, adolescentes con depresión, porque ya está diagnosticada, pero yo recuerdo que en todos mis tiempos a mí me tocó tristemente ver partir amigos que se suicidaron y que no supimos qué fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Algo pasó.
Sí, pero yo ahora entiendo que posiblemente tuvieron depresión y ansiedad y Y qué nadie tremendo los... que hoy, qué tremendo que hoy que Sí. se habla tanto, sí, perdón, ¿sí? Y digo, y nadie los pudo ayudar, ¿no? Pero hoy, por ejemplo, que tenemos tanta información y que se sabe, aún así los casos de suicidio crecen de manera descomunal y es como medio paradójico porque uno dice, ya se sabe, ya conocemos, ya la persona puede tener medios para hablar y sin embargo los casos crecen. La verdad es que hay algo que para mí igual se acrecentó un poco, pero sí es cierto que en cierta forma ayuda a poder visibilizarlo y hablarlo. Entonces a muchos otros se les abrió la posibilidad de poder trabajar, sanar, evidenciándolo. Pero y más allá de eso, ahí por ejemplo en México, ¿qué ves vos? ¿Cuáles son los casos? O trastornos o problemas que más se presentan, o tanto en la iglesia o como en sociedad, ¿qué ves vos? Ya hablamos de la depresión, que bueno, evidentemente ansiedad y depresión son los que más predominan, pero ¿ves algo más? O incluso problemas de salud. Acá, por ejemplo, la Eh, tiroides, es como problemas de tiroides, bueno, ni hablar de muchas otras, pero es como, aquí el cáncer se ha incrementado, incluso en el, ¿cómo se llama? En la situación de que ahora hay cáncer en niños, en adolescentes, y que antes pues esta era una enfermedad que pues era más para los ancianitos, ¿no? Ajá, y la hermanita sí, ancianita tenía cáncer y murió de sí, cáncer, pero ahora saber que niños, jovencitos tienen cáncer es así como que, bueno, ¿qué pasó, no? Diabetes, la diabetes también es una situación que se incrementó mucho, incluso en la niñez y problemas de riñón. Muchos con problemas de que pues ya muy jovencitos están en lista de espera para un riñón, están siendo dializados, algunos hemodializados. Entonces, eh, algo que yo entendí es que muchas veces, pues el ser humano al no poder tener ese apoyo espiritual para entregar sus cargas, sus dolores, sus tristezas, incluso desde que fueron a la mejor engendrados, ¿no? Porque hay quienes fueron engendrados en en una situación compleja, ¿no? A lo mejor hay hijos que son hijos de violación sí, o que la madre no quería y el papá dijo, sí, sí quiero ese hijo y la mamá siempre se negó a ese embarazo, terminan somatizándolo y enfermándose, porque pues yo conozco mucha gente que ahora es enferma, pero desde pequeña, cuando yo casi a mis 50 años se me hicieron mis enfermedades ya más graves, ¿no? Pero muchos vivieron así o viven ahora desde niños, ya se sabe que hay que orar por el hermanito fulanito que tiene leucemia, que el sí. hermanito sutanito que tiene cáncer en la piernita, que tiene cáncer en el pulmón. Entonces, en México a nivel general, esas son las enfermedades que están acabando a la población, porque incluso ya se habla de instituciones, que ayudan a los niños que están con leucemia. Hay un alto índice de niños con Mira leucemia. vos, mira vos, Eh, qué interesante. Sí, es increíble, ¿no? Que los hospitales ya tienen sus áreas especiales para cancerología y casi la población es más alta en niños. Mira vos, qué loco, eso es muy, muy interesante. Y bueno, sí, en cuanto a esto, yo considero que igual hay como una crecida más allá de esta visibilización de los trastornos que ahora se ven, hay como una crecida de casos. Eh, Sobre todo hay estudios que dicen que luego de la pandemia crecieron mucho los casos de ansiedad y de depresión, sobre todo. También los trastornos obsesivos compulsivos, pero, o sea, la neurosis obsesiva, pero más de ansiedad y depresión. Hay muchísimos casos. Y como ustedes decían,
que se empieza a visibilizar desde la niñez. Ahora se ven más a temprana edad. Eh, y la verdad es que es preocupante y nosotros no nos escapamos de eso en la iglesia. Eh, no sé, pero puede pasar que en algún momento a alguien le dé eh, una crisis de pánico, un ataque de ansiedad en el medio de un sermón. Entonces, no es solamente aprender a hacer RCP, sino que también tenemos que tener primeros auxilios emocionales de cómo saber trabajar con estas personas. Entonces, la idea es que vayamos aprendiendo un poquito más. Vamos a ver esta última partecita que es de los trastornos y ahí dejamos para ver Quiero específicamente. completar Sí, una partecita cuando hablaba de los temas como de neurosis y de cuando la persona es compulsiva. Desencadena en otras cosas muy graves. Por lo menos acá en Colombia se ha ajá. incrementado terriblemente los feminicidios. No creería, ¿no? Pues dependiendo pues de los casos, obviamente, pero Ay, apagaste tu micrófono. tanto es el grado de neurosis o de trastorno convulsivo, compulsivo que desencadena en algo como ya tan enceguecido que termina lastimando a la persona que supuestamente ama, ¿no? Entonces, esto sí acá ha aumentado muy significativamente en Y, Colombia. y, y ahí, pero ¿cómo? O sea, las estadísticas dicen que es por un No, trastorno obsesivo todo, compulsivo. Pues digamos que ahora lo visibilizan más porque como ya es penalizado, porque antes eran lesiones personales o homicidios normales, pero ahora ya está penalizado como feminicidio, entonces se Claro, visibiliza más. Y claro, pues todos son, por ejemplo, que no, que ya es su expareja sentimental o su pareja sentimental, me imagino que por celos, por temas de económicos, bueno, no sé qué tantos problemas tenga pues la pareja, pero esa parte también ha incrementado y en la pandemia fue mucho más, o sea, los casos de problemas y de casos intrafamiliares muy, muy sí, grandes. sí. Eso se visibilizó mucho acá. Sí, hay, bueno, dos cosas que me surgen a partir de lo que vos decís. Gracias por compartirlo, Amanda. Por ahí vamos a ver la diferenciación en algunos trastornos y les traje ahí para contarles sobre el trastorno depresivo, el trastorno de ansiedad y el trastorno obsesivo compulsivo, que por ahí hay que hacer cierta diferenciación de que no necesariamente por un trastorno obsesivo compulsivo la persona va a ir a cometer un delito. O sea, hay muchas personas que son neuróticas, obsesivas compulsivas y no llegan a ese punto. Entonces, los feminicidios no necesariamente están relacionados con eso. O sea, generalmente no. Hay otro trastorno de base. Pero por ahí a veces uno habla bueno, en desconocimiento y utiliza palabras y, y bueno, y no son apropiadas a eso, y por eso te preguntaba si hay como, si estadísticas dicen eso, o por ahí la gente habla por decir nada más que es obsesivo compulsivo. Em, em, por eso quiero que hagamos una diferenciación como para no etiquetar a todos, porque podemos a conocer a alguien obsesivo compulsivo, vamos a tener miedo de que nos mate y no es así. Y con respecto a lo otro que decís, en cuanto a la violencia intrafamiliar, justo ayer hablábamos con mi marido de qué mal que estamos, bueno, en un montón de cosas, ¿no? Pero por ahí lo de la violencia, los feminicidios y demás, se alzaron su voz muchos grupos feministas, que bueno, hay mucha cosa que no me simpatiza y que no comparto en lo más mínimo. Lo que sí es cierto es que se movilizaron tanto en cierta forma, hicieron mucho ruido, y ahora es cierto que en cierta forma se le da como una entidad mayor a que hay campañas, eh, bueno, incluso yo trabajo en el área de la mujer y esto de que se visibilice, se le den entrevistas, se empiece a investigar los casos de violencia, antes no se daba tanto. Entonces, en esa parte está bueno que se visibilice.
pero la población más vulnerable, que es la infancia, es a la que menos se le delegan recursos económicos, incluso desde el Estado, por lo menos acá en Argentina. Entonces, bueno, soportable. No se puede hablar cuando ladra esa perra. Entonces, una población tan vulnerable y es la más vulnerable, porque obviamente que somos los adultos que tenemos que proteger los derechos, y es a donde menos se destinan fondos, es como que hay tantos casos de abuso, porque sabemos que los abusos se dan en un 90-95% por algún familiar cercano, algún conocido, y sin embargo siguen habiendo tantos casos. Entonces, eh, si bien la educación sexual integral en cierta forma sirve porque gracias a eso se visibilizaron muchos casos y muchos niños pudieron denunciar a partir de ahí, tienen toda su otra parte que ya conversamos de esto, de que el adoctrinamiento ese no está tan bueno, no está nada bueno, eh, pero sí igual sigue siendo una población a la que no se le da tanta importancia. Justo hablaba con unos compañeros ayer que trabajan en el área de la niñez de acá y que van a renunciar porque el pago es una miseria. Sin embargo, se destinan un montón de fondos para un montón de pavadas y a lo que realmente hay que darle importancia, que es a la niñez, que es la población que es el futuro, digamos, se le deja de lado. Y hay tantos casos y la verdad es que eso es tremendo. Y las personas que son perversas tienen esta parte de que socialmente no se percibe y eso es como lo más peligroso, ¿no? Pero es interesante pensarlo y traerlo a la mesa, hablarlo, de no estar ciegos de creer que eso a nosotros no nos pasa, incluso como iglesia. O sea, Dios quiera que no, pero no estamos exentos de que eso pase también. Y tenemos que estar con los ojos abiertos a todas estas problemáticas. Bueno. Les digo, les leemos, bueno, acá tienen información que a mí no me gusta, igual lo hice, de poner tanta información en un Power. Pero bueno, es para que lo tengan desde ahí, que no tengan que leerlo aparte, se los dejé directamente ahí. Pero para tener una idea general de lo que es un trastorno, vamos a ver esta explicación y con eso hoy dejamos. Eh, Generalmente para que sea un trastorno son patrones, es decir, son conductas bueno, internas y de comportamiento que tienen que estar por fuera de la norma. Es decir, que lo que vendría a ser como lo esperable para cierta edad, para cierta conducta, lo que tendría que ser esperable para cierto rango de, como digo, de edad, cultural, está como por fuera de la norma. Entonces ese patrón tiene que ser reiterativo, no es que se tiene que dar una sola vez para considerarse un trastorno, sino que tiene que verse un poco más perdurable en el tiempo y como dice ahí, en dos de estos ámbitos. En la cognición, es decir, con el pensamiento, con lo intelectual, entonces la forma de percibirse a uno mismo, de percibir a a los demás, a los acontecimientos, tiene que estar alterado. También, sí o no, con la afectividad, es decir, que eh, la respuesta emocional, la forma en la que se percibe lo emocional, en la que se siente, tiene que estar alterada también para que sea considerado trastorno. El funcionamiento interpersonal, es decir, cómo nos veníamos manejando o cómo esa persona tiene que, de acuerdo a su edad, a su coeficiente intelectual, relacionarse con ciertas personas, no se da de la manera esperable. En el control de impulsos, acuérdense que es en en dos o más de estas características. Si se dan dos o más, se considera un trastorno si es perdurable en el tiempo. El patrón es perdurable, es inflexible
y dominante en una gran variedad de situaciones personales y sociales. Es decir, que eh, no deja a la persona poder ser como podría ser libremente. Es decir, que no se puede estar, no puede desarrollar sus capacidades emocionales, sociales, personales, de manera natural, normal y como debería ser, y afecta a esas áreas de manera dominante, es decir, que es lo que más molesta a la persona, está impidiendo desarrollarse con normalidad. Y es inflexible porque no cambia, digamos, se mantiene, por ejemplo, un trastorno de ansiedad, bueno, los ataques de pánico son realmente inhabilitantes para poder hacer la actividad que venía haciendo, no empieza a inhibirse para poder salir, es inflexible porque cada vez se manifiesta o de igual manera o es más creciente. eh, bueno, causa un malestar clínicamente significativo y de deterioro social, laboral, es decir, que no le deja hacer su funcionamiento normal. Es estable y de larga duración, o sea, uno no puede considerar como una crisis de ansiedad como un trastorno de ansiedad, porque a veces puede darse de acuerdo a alguna situación específica, la muerte de alguien cercano, un accidente, etcétera. Entonces, para hacer un trastorno tiene que ser un poco más perdurable en el tiempo y de larga duración. Y ese patrón perdurable no se explica con otro trastorno como el uso de sustancias, por ejemplo. Bueno, como dice, y no se puede atribuir a aspectos fisiológicos, eh, y tampoco a alguna cirugía o algo específico, como les decía recién. Para que sea un trastorno de la personalidad, la persona tiene que no poder explicarlo de otra manera. Es decir, si consumió justo algo no sé, se drogó y tuvo esa manifestación, bueno, se explica de esa manera. Si estaba atravesando un duelo y justo tuvo algún síntoma específico, bueno, se explica de esa manera. Para que sea un trastorno no hay una explicación específica en ese sentido. Y tienen que darse mínimamente dos de estas condiciones para que uno considere que es un trastorno de ansiedad, dentro de estas primeras cuatro. Las otras son características específicas del trastorno. ¿Se entiende más o menos? ¿O los compliqué? Para que consideremos un trastorno. Y la diferencia con la enfermedad es que no hay una etiología, es decir, que no podemos encontrar una causa fisiológica que explique realmente que este trastorno se da, sino que el trastorno es como más tácito, ¿se entiende? Bueno, díganme si están por ahí, porque no quiero adentrarme a los trastornos específicos, porque después tenemos para hablar rato de esto y ya estamos a 11:25, bueno, por lo menos acá. ¿Se entendió más o menos esto? Si ustedes me dicen que sí, hago una aclaración. Esta parte acá, a partir de lo que vemos ahora, quiero que lo lean, bueno, que estén en sintonía, pero no va a ser parte del examen. La primera parte que dimos de la unidad 3 sí, pero hasta acá llegamos con lo que es obligatorio de esta unidad. ¿Sí? Sí, Esmeralda. Algo que yo quisiera comentar en cuanto a mis dudas sobre los trastornos. Yo le preguntaba al especialista el por qué, ¿no? Porque casi siempre las mamás saber todo de el origen y el por qué. Y yo le preguntaba que había determinado que mi hijo fuera TDAH, Claro, porque fue el primero que se le diagnosticó. a tu hijo. Entonces, eh, él me decía que en este tipo de trastorno no había un origen como tal, Ujú. que era de que, porque resulta que mi hijo al año y medio aproximadamente se me cayó
a mí no, andaba con las hermanitas, supuestamente lo mandé a un jardín para que no se fuera a caer en una planta de segundo piso, y se sube a unas escaleras de un pasamanos y se viene hacia atrás de cabeza. Entonces, él cae, dice mi hija que cayó totalmente de cabeza. Entonces yo me culpaba que porque aquella vez que yo lo bajé con las hermanitas, él se había caído por mi descuido, ¿no? Se había caído de cabeza y posiblemente esto había degenerado a este trastorno. Y me decía, no, puede ser una predisposición. O sea, puede ser que esa lesión que tuvo en esa caída hizo que detonara con más El facilidad, pero esto desencadenante. y a tu hijo. Dice, Ujú. él nació con esto, él ya es así. Pero ¿por qué? Yo a fuerza quería saber y por qué. Y entonces él me empieza a hacer como que cuestionamientos personales y luego de mi esposo. Y me dice, ay, se dice que puede venir por genética, viene por parte tuya o por parte de tu esposo, pero aún así también no hay un Ajá. origen. ¿Por qué? Dice, simplemente mira, así como los que son delgados y los que son obesos desde niños, porque hay quienes son desde bebé unas bolitas y crecen así, 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 y toda la vida son obesos o son gorditos, ¿no? Y el que es flaquito, flaquito, y aunque le dan supervitaminas, toda la vida va a ser flaquito. Se puede que sea este tipo de trastorno de esa forma. El que va a venir con TDAH va a venir con TDAH. El que Sí, va a venir justamente con esa que se autismo. desconoce la etiología. Ujú. Y entonces, bueno, yo dejé ya de cuestionarme, ¿no? Porque yo a fuerza yo quería saber, quién tuvo la culpa, por qué fue así. Y a la hora de que él nos hace una serie de preguntas, con todas las preguntas que él me hace, yo me identifico. Y Claro. entonces yo digo, yo soy así. Y Claro. luego, pues mis hermanos, mi mamá, mi abuelita, y empiezo así como que a ver, y yo le manifiesto esto, me dice, esa es la genética. Ya viste que si hay carga genética de tu parte, ahora, súmale a esto la carga genética del padre. Yo dije, pobre niño, ¿qué hicimos de él? Una bomba atómica. Porque realmente al unirse ambas sangres, pues entonces él ya tiene no nada más la parte genética que trae mía, sino un poquito o un muchito del papá, y realmente ahora hay otra variante, ¿no? Porque mi hijo no nada más o fue TDAH, fue negativista desafiante, no recuerdo cuál es el otro, y él tiene una situación de pérdida de memoria, él no puede guardar mucho tiempo las cosas, a no ser que le gusten. Si es algo que a él le gusta, retiene, pero Bien. bastante bien. ¿Cuántos años Pero tiene? sí, 18, gracias a Dios. Pero si él no le gusta algo, y eso lo notamos con la música, él es músico de oído, y él, y si no tiene las partituras o las notas ahí a la mano, se queda así pensando y de momento chun, 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 empieza a Mira, tocar. mira vos. Cuando pues una persona, digamos, normal, entre comillas, pues tiene que agarrar las partituras y tiene que Sí, sí. leer, Desarrollé porque una no. habilidad en otro lado. El Entonces, mecanismo de la esa parte, compensación. exactamente, esa parte, ¿no? Qué padre en esto, y la habilidad, ¿no? Él tiene cierta situación con la escritura. El hacerlo escribir es una batalla titánica. De hecho, tiene libretas y no las llena. Si tiene 2, 3, 4 apuntes, si tiene, esa fricción la tiene porque aquí en la educación en México, pues no se ha incluido los trastornos. Entonces, yo por más que les informo a los profesores y todo, nadie me quiere entender y a fuerza quieren las libretas llenas de apuntes y él no pasa apuntes. Entonces, pero yo le decía a los maestros, o sea, compénsenlo o evalúenlo con otro tipo de De otra situaciones. forma. Él le ponen a hacer manualidades, o si él le ponen a hacer, qué dibujos, que le cuesta a la mejor, pero las hace con mayor habilidad que le Claro. pongan a pasar apuntes. Sí. Entonces,
en esto de los trastornos es sumamente importante e interesante adentrarse a cada uno porque cada uno tiene su variante. Sí, Pues yo en la búsqueda de saber qué, porque yo notaba que mi hijo era diferente. No, el TDAH no es tan visible porque es uno de los trastornos que no se ve, pero yo como madre yo sentía que había algo diferente en mi hijo y me adentré a buscar en el autismo, en los Asperger, llegué a buscar en el síndrome de Down, pero decía yo, no, no tiene los rasgos físicos, porque ese sí tiene rasgos físicos. Entonces yo le iba más al autismo, al Asperger, hasta que a los casi 13 años a él me lo diagnostican. Y después de que lo diagnostican, yo llevo a mi hija la mayor y también es diagnosticada igual, pero ella ya, sí tiene TOC, ella sí tiene TOC, entonces, incluso la doctora, me acuerdo que cuando la atendió me decía que era posible que, porque estaba muy angustiada de que pudiera tener este que es de cambiante de caracteres, bipolaridad, porque había algo que estado de ánimo en realidad, el de personalidades, manifestaba, personalidades múltiples. sí, le manifestaba algo parecido, pero al estarla psicoanalizando y todo esto nos dijo, no, no, nada más tiene sus TOC, es TDAH, y bueno, el TDAH en mujeres y en hombres se manifiesta totalmente diferente. Entonces, pues en eso yo he aprendido que, incluso a Interesantísimo. ser observadora, a ser observadora, porque ahora veo niños y en su comportamiento, en su forma de ser, yo así como que, este niño trae Sí, algo. sí, Y a seguro. veces no permite, yo las oriento, oiga, debería de llevarlo con un especialista. No Ah, soy está yo buenísimo. especialista, porque Pero bueno, te hiciste perceptiva por lo que viste, está interesante porque sirve de ayuda a otros. sí, me hice perceptiva y alcanzo a visualizar esas diferencias en algunos niños. Alguna ocasión, gracias a Dios, llegué a detectar un niño autista que la Mira vos. mamá incluso maltrataba porque ella no Ah, sabía que tenía, nada más que de momento se ausentaba y él empezaba a moverse mucho y a sí, gritar y se sí. tapaba los oídos y y la mamá decía que a lo mejor estaba loco, que estaba embrujado, que no sé qué, que no sé Ah, cuándo. Entonces, cuando yo lo empiezo a observar, yo le digo, no, tu niño tiene un trastorno, pero hay que atenderlo porque era pequeño, todavía tenía unos 6 años. Está a muy buena edad de atenderlo, porque a veces la ignorancia, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, la sí. ignorancia es nuestro peor enemigo. Y pues ya se hablaba hasta de embrujos y de no sé Ay, cuántas no. cosas. Yo creo que por eso en otros tiempos quemaban a las personas, ¿no? Porque o tenían características Qué difícil, diferentes sí. Sí. o tenían habilidades diferentes, ¿no? El Y que subnormal que se los encerraba incluso. No, la historia es dura en ese sentido y está más visibilizado. gracias Gracias. a Dios, y aún no mucho dentro de nuestra iglesia, ¿eh? Es algo con lo que yo estoy batallando mucho porque cuando yo lo llego a compartir con la gente de la iglesia, luego me dicen, no, es que la depresión y la ansiedad es un demonio. No, Ah, esto del trastorno, no, mal no, es todavía. el enemigo que está moviendo al niño, al muchacho y se cierran, ¿no? A esta parte de la ayuda mental. Sí. Bueno, gracias por compartir, Esme. La verdad es que también está bueno porque clarificas un montón de cosas que puede servirnos, que creo que sirven a los compañeros también. Bueno, vamos a dejar por acá hoy y nos vemos después el lunes. Yo les voy a pasar el PowerPoint, así ya la pueden tener. Pero bueno, acuérdense que a partir de ahora lo que queda de esta unidad, eso no entra. Después el lunes vemos cómo seguimos. Pero bueno, mientras tanto quedamos así, ¿sí? Cualquier cosa me mandan ahí al privado o al grupo y vamos conversando. Que tengan un lindo fin de semana, porque no nos vemos hasta el lunes. Chao, chao. Bendiciones.